Un cordial saludo a todos. Nosotros somos el grupo número 9. Estamos conformados por Dunia Nicté Gómez, Gabriel Franco Goff y Marta Lolita Flores. Somos alumnos del módulo de Justicia Constitucional a cargo de la abogada Ninfa Estrada de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, que en esta ocasión desarrollamos este video que tiene por tema el Estado de Derecho y derechos fundamentales. Es necesario definir qué es un Estado de Derecho. Según John Locke, no es feroz, sino más bien una situación de igualdad y libertad en la cual la existencia de derecho de propiedad justifica la aparición de una sociedad civil destinada a la conservación de la propiedad. La protección de los derechos fundamentales de los particulares se convierte en el sustento de la sociedad y en la razón de la existencia del propio Estado. Según la Real Academia Española, es una organización política de la comunidad que va orientada a la limitación del poder para preservar una esfera autónoma de acción y de realización de los ciudadanos. Otros autores señalan que se refiere al principio de gobernanza, por el que todas las personas, instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente y se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Las instituciones políticas que se rigen por dicho principio garantizan en su ejercicio la primacía e igualdad ante la ley, así como la separación de poderes, la participación social en la adopción de decisiones, la legalidad, la no arbitrariedad y la transparencia procesal y legal. Según Roberto Ruiz Díaz, un Estado de Derecho no es aquel en el cual existen leyes o reglas, sino aquel en que las leyes garantizan derechos fundamentales para la convivencia en democracia, donde no se restrinja la libertad, sino en la medida que fuera compatible con los derechos fundamentales de la persona y el interés común. Todos estos conceptos parten de una premisa que a mi parecer esta es una situación de igualdad y de organización de parte de la sociedad y el poder para lo que es el buen funcionamiento del Estado. A través de este buen funcionamiento se garantiza lo que es la satisfacción de los ciudadanos con este manejo del poder y esto impacta de manera positiva lo que es la comunidad. Las leyes, recordemos, fueron hechas de carácter coercitivo para que los ciudadanos las cumplan y dentro de la sociedad tengan un buen comportamiento, tanto entre ellos mismos como de la sociedad a los gobernantes. Como parte del Estado de Derecho, este se compone también de elementos, entre los cuales encontramos como punto número 1, y creo que es el más importante, lo que es la Constitución del Estado, siendo la base de lo que es los principios y los procedimientos democráticos de todo país, denominado esto como lo que es la supremacía constitucional. Este es un principio teórico del derecho constitucional que postula ubicar lo que es la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico de ese país, considerándola como ley suprema del Estado y fundamento del sistema jurídico. Según cada país, los tratados internacionales, convenciones o pactos internacionales gozarán o no del mismo rango que la Constitución nacional de cada uno de ellos. El principio de supremacía constitucional es parte de uno de los principios generales del derecho, llamado el principio de jerarquía. En este principio hay dos funciones, una positiva de fundamentar lo inferior y otra negativa de hacer caer, anular o dejar sin efecto aquellos de carácter inferior que se le opongan. Como punto número 2 encontramos lo que es la organización del gobierno del Estado. En cuanto a lo que es la organización del gobierno del Estado, como la base de los principios, consiste en la división y separación de los poderes y que estos sean independientes, es decir, dividir la esfera de los poderes en tres: ejecutivo, legislativo y judicial de cada país. Como punto número 3 encontramos lo que es la sujeción a la ley por quienes administran el Estado. El hecho de que administren el Estado no significa de que están por encima de la ley. Recordemos de que la ley se dice que es de carácter igual para todos. Luego, como punto número 4, encontramos lo que es el reconocimiento de la Constitución y en la Constitución y en las leyes de lo que es los derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos todos los seres humanos y lo que es la efectividad de las garantías y los principios constitucionales consagrados y plasmados en ellas. Como número 5 tenemos lo que son las garantías procesales básicas. Estas son como el debido proceso, lo que es la irretroactividad de las leyes en materia penal, la no aplicación de penas que no estén previstas en la ley a través de un órgano judicial independiente, imparcial y competente, entre otras. Dando continuación a lo que es el tema, nos encontramos
encontramos con lo que es la supremacía constitucional, que postula el colocar a la Constitución de un país jerárquicamente por encima de todo el ordenamiento jurídico, considerando la ley suprema del Estado a la Constitución y el fundamento del sistema jurídico. En cuanto a los derechos fundamentales, estos, según la Real Academia Española, son aquellos derechos que son declarados por la Constitución, gozando del máximo nivel de protección, siendo estos derechos inviolables e irrenunciables y pertenecen a todas las personas por su dignidad. Luego es importante también resaltar que un Estado de Derecho no es aquel en el cual está lleno de normas o de leyes, sino que aquel que las hace cumplir para el beneficio de la sociedad. La constatación de todos estos elementos que componen un Estado de Derecho no solo es reconocer lo que son las garantías y los principios por la ley y de la ley, sino que se espera que en su aplicación esta se manifieste lo que es una justicia equitativa distributiva. Carece de seriedad un Estado que en sus leyes contempla derechos fundamentales para las personas, pero no se encarga de cumplirlos con llevarlos a la realidad. Como características del Estado de Derecho encontramos diversas características, como ser el ordenamiento jurídico, que se debe establecer de manera democrática y sin abusos de poder, lo que es la división de poderes del Estado en ejecutivo, judicial y legislativo, permite lo que es elaborar planes de trabajo en función al desarrollo político y social de un país. Luego pues encontramos como característica todos aquellos individuos, entes que conforman el gobierno, lo que es la administración pública, que deben actuar según los límites que la misma ley les establece. También encontramos como característica lo que es la garantía de los derechos fundamentales del hombre por medio de una serie de reglamentos creados en función de lo que es salvaguardar estos derechos civiles e individuales de las personas. La aplicación y cumplimiento de la ley debe de ser igual para todos los ciudadanos, sean funcionarios públicos o no, sin importar el cargo que tengan asignado. Y lo que encontramos como último punto, lo que es la democracia, como un método de gobierno, como una forma de gobierno que permite que sea el pueblo quien decida cuáles serán sus representantes mediante el derecho al voto. No obstante, incluso en democracias, lamentablemente se siguen generando abusos de poder en los cuales el Estado de Derecho queda relegado por lo que es la corrupción y la violación de derechos. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Haile Gabriel Franco Goff y yo les voy a hablar sobre algunas garantías que establece nuestra Constitución de la República de Honduras, en el cual prácticamente para empezar debemos definir qué es una garantía constitucional. Pues se podría definir como aquel instrumento o aquellos medios que son utilizados por los habitantes o se pueden utilizar establecidos en la Constitución de la República para sostener y defender los derechos frente a las autoridades que tratan de vulnerar nuestros derechos. Bueno, prácticamente el artículo 59 de la Constitución de la República establece cuál es el fin supremo de la sociedad y dice que el fin supremo de la sociedad es el ser humano, en el cual todas sus garantías serán respetadas de manera tal como están en la Constitución de la República. Pues partiendo de esto podemos definir que algunos derechos y libertades que nuestra Constitución reconoce, en el cual en estos son varios, las garantías constitucionales a la libertad, a la libre expresión, a la libre circulación, a la libertad de reunirse libremente, etcétera, tales como están en la Constitución de la República. El artículo número 71 establece cuáles son los derechos o garantías sobre aquellas personas que han sido detenidas, pues estas personas no podrán ser incomunicadas ni detenidas por un tiempo mayor de 24 horas, sin haberse puesto en una orden de autoridad competente para su juzgamiento. Al hablar de una detención judicial para inquirir, no podrá exceder de 6 días contados desde el momento en que se produzca la misma. Otro artículo, el artículo número 61 de la Constitución de la República, establece cuáles son los derechos y libertades y de seguridad que nosotros los hondureños y tanto como personas extranjeras residentes en nuestro país tienen, con el cual establece que son los derechos a la inviolabilidad de la vida, a la seguridad individual, a la libertad, a la igualdad ante la ley y a la igualdad de propiedad. Posteriormente hablaremos sobre el artículo 76 de la Constitución de la República, en el cual establece los derechos a la dignidad humana, el honor y a la intimidad.
Pues prácticamente establece que nuestro país garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y a la propia imagen. Pues el artículo número 81 también habla sobre la libre circulación y residencia, pues establece que toda persona tiene derecho a la libre circulación, tanto como entrar, salir, permanecer dentro del territorio nacional. Por lo tanto, de manera tal que nadie puede ser obligado a mudarse del domicilio o su residencia. Así se puede permanecer o establecer en casos especiales y los requisitos establecidos en que la ley señala. La Constitución de la República también establece cuáles son los artículos de la libertad de expresión, pues estos son los artículos 74 y 75, y el cual el 74 establece que nadie puede restringir el derecho a la emisión de pensamiento por vías o medios indirectos, tal como el uso de los controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos, de las frecuencias o de enseres, aparatos usados para difundir la información. Asimismo, el artículo número 75 de la Constitución de la República establece que la ley que regule la emisión del pensamiento podrá establecer censura previa para proteger los valores éticos y culturales, también para proteger los derechos de la niñez, adolescencia y entre otros. El artículo número 78 y 79 habla sobre el derecho a la reunión, a la manifestación y a la asociación. Pues el artículo 78 nos habla que se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al orden y a las buenas costumbres de nuestro país. El artículo número 79 establece también que toda persona tiene derecho de reunirse con otras, tanto pacíficamente y sin armas, en manifestaciones públicas o en asambleas transitorias, en relación con los intereses personales que cada persona conlleva y tiene dentro de su índole, sin necesidad de aviso o permiso en general o un permiso especial. Pero hay excepciones como las reuniones al aire libre y de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permisos especiales con el único fin de garantizar el orden público en nuestro país. El artículo número 72 de la Constitución de la República establece que es libre de emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura, pero antemano son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Muchas gracias por su atención. Esperamos que la información comprendida en este video sea de mucha utilidad y productividad para usted.